Buenos días, vamos a ver hoy el caso clínico número 2 de bioquímica, pancreatitis. Es indispensable que revisen el tema, el caso clínico número 1, en el cual se definen muchos de los términos que son utilizados en este caso. Ya ustedes entraron al mundo de la bioquímica y ven que la bioquímica es una ventana que nos permite saber cómo funciona el organismo. A través de la bioquímica yo puedo saber que esos efectos que veo en el paciente son producidos por una serie de reacciones bioquímicas y ya ustedes las entienden. La historia clínica que acaban de presentarles tiene una serie de términos que yo he destacado en esta diapositiva y ustedes deben dominar toda esta terminología, pero yo voy a tratar de aclararles para que quede más fácil su comprensión. El vómito, que es una de las características que describen ahí, siempre que encontramos un paciente con vómito, debemos describir su frecuencia, es decir, el número de veces por minuto, debemos definir la cantidad, o sea, el volumen de cada uno de los vómitos, las características físicas que lo componen, síntomas asociados, fiebre, artralgias, etc., y la evolución y los efectos, por ejemplo, si el paciente ya llegó a un grado de deshidratación o si todavía se conserva bien. Entre las causas de los vómitos hay muchas. Puede ser originado un vómito, por ejemplo, por distensión de vísceras huecas, puede ser originado por irritación de la mucosa gástrica o por irritación o inflamación de la serosa peritoneal, que es lo que llamamos peritonitis. También puede ser producido por problemas del sistema nervioso central, cuando se aumenta la presión dentro del cráneo, como sucede, por ejemplo, con tumores o hematomas. El vómito es algo que puede significar un recuerdo para quienes acompañaban al paciente. Por ejemplo, estos muchachos todos van a recordar durante toda su vida a Spencer, cuando vomitó el día que nos tomaron la foto cuando quedamos campeones. Los tipos de vómito, de acuerdo a sus características, se definen así. Vómito fecaloide es un vómito con olor pútrido, se parecen a materias fecales, se ve, por ejemplo, en obstrucciones intestinales. La hematemesis es un vómito con sangre roja, rutilante, se ve en patologías hemorrágicas de estómago, por ejemplo, una úlcera o unas varices esofágicas. La melanemesis es un vómito negro como el retio o puncho de café, es una mezcla de contenido gástrico con sangre. Se ve, por ejemplo, en algunos trastornos hemorrágicos de estómago o duodeno. El vómito bilioso, que es el vómito que nos mencionan en la historia, es un vómito que es de color verde amarillento, semejante a la bilis, y nos habla de procesos que pueden estar originados en patologías de vesícula, vías biliares, hígado, páncreas o duodeno. El vómito porrazo es un vómito de color verde parecido a los cuernos, y allí viene su nombre, o a la cebolla de rama, la cebolla junca. Se ve, por ejemplo, en estenosis del intestino delgado, en oclusiones intestinales o en cuadros de peritonitis muy avanzada. El vómito alimentario es el nombre que le damos a aquellos vómitos en el cual logramos diferenciar en su contenido restos de alimentos. No tiene que ser necesariamente la bandeja paisa, ¿no? Yo podría ver algún resto de esta bandeja paisa y con eso lo defino como un vómito alimentario. El vómito en proyectil es el vómito clásico de las lesiones del sistema nervioso central cuando hay aumento de la presión intracraneal, por ejemplo por tumores. Es un vómito fácil y que avanza mucho, por eso tiene ese nombre, vómito en proyectil, parece disparado por la boca del paciente. Regurgitación, en cambio, es la devolución del contenido gástrico sin dificultad. Es lo que vemos en los bebés cuando la mamá le da un tetero con 3 onzas y le sacan los gases, entre comillas, el niño devuelve 4 onzas. Eso es una regurgitación y es fisiológica. También se mencionan algunos términos como serostomía. Acerostomía es una boca seca, lengua y mucosas secas. Anictérico significa sin ictericia. Recordemos que ictericia es la pigmentación amarillenta de la piel y las mucosas. Este es un paciente ictérico, en cambio este es anictérico. Su piel y mucosas no están amarillentas. Otros términos que se definen, que se mencionan en la historia, son la localización del dolor. El dolor es un dolor epigástrico,
vaso. No duelen los órganos como tales, duelen sus cubiertas, es decir, sus cápsulas y sus membranas serosas. El dolor de la peritonitis es de tipo constante. Llamamos signos de irritación peritoneal los que aparecen cuando hay una inflamación del peritoneo, cuando hay una peritonitis. Nosotros palpamos el abdomen y podemos detectar estos síntomas. Se define defensa abdominal como la falta de relajación de los músculos cuando se hace la palpación. Es un abdomen difícil de palpar y esa resistencia de los músculos puede ser involuntaria, como sucede, por ejemplo, cuando hay una patología intraabdominal, por ejemplo, una apendicitis, o voluntaria, cuando la causa no es abdominal, por ejemplo, cuando el paciente tiene miedo o por pudor contrae su musculatura. Entre los signos de peritonitis o signos de irritación peritoneal, uno de los más populares, más conocidos es el signo del rebote o signo de Blumberg. Se deprime el abdomen, se suelta bruscamente y eso genera dolor en el paciente. Es un signo que me dice que hay irritación, que hay peritonitis. Otro signo es el micro-Blumberg. El micro-Blumberg se hace percutiendo suavemente, golpeo sobre mi dedo, y con esta percusión buscamos no el tipo de sonido, sino sacudir levemente el peritoneo. Es menos doloroso que el anterior, es más humano hacerlo con esta metodología y es tan bueno, tan sensible como el Blumberg. El signo de Roxy, cuando hacemos presión en la fosa ilíaca izquierda, esto aumenta la presión en el tubo digestivo, se devuelven gases y líquidos por el colon, y si hay una apendicitis, el dolor lo manifiesta el paciente, no donde lo estoy comprimiendo, sino en la fosa ilíaca contraria, en la derecha. Ese es el signo de Roxy, también es signo de peritonitis. La actitud, habíamos visto en el caso 1, son las posturas que asume el paciente, por ejemplo, para defenderse del dolor, y entre estas estaba la posición maometana, inclinado hacia adelante con las rodillas dobladas, que es muy sugestivo de pancreatitis. Otros hallazgos que podemos tener en el examen físico son la equimosis periumbilical, una equimosis alrededor del ombligo que se denomina signo de Cullen y que es manifestación de un sangrado intraabdominal. Otro término que mencionamos en la historia es parto encefálica. Normalmente los bebés durante el embarazo van buscando para quedar con la cabeza hacia abajo, y en el momento del parto normalmente lo primero que emerge es la cabeza. Ese es un parto encefálico. El de nuestra historia era una cesárea porpodálica. El bebé no se había acomodado normalmente, eran los pies, la cadera hacia abajo, y entonces si fuera a nacer, nacería de esta forma, primero las extremidades y la nalga. Para evitar eso, por ser primer embarazo, es obligatorio hacerle una cesárea, se extrae por una incisión para garantizar la vitalidad del feto. La temperatura es otra de las alteraciones que tiene nuestro paciente. Homeotermos somos los animales de sangre caliente, por ejemplo, las aves, los mamíferos, y entre esos estamos nosotros, los hombres. Mantenemos la misma temperatura independiente del medio. Hipoiquilotermos son los que cambian su temperatura dependiendo del ambiente, por ejemplo, los peces, los anfibios y los reptiles. Aquí vemos un lagarto, que es un ejemplo de reptil. Nuestro paciente nos decían que tenía fiebre, es decir, una temperatura mayor de 38 grados. Lo opuesto a la fiebre es la hipotermia, que se define cuando hay menos de 36 grados centígrados tomando la temperatura en el recto o menos de 35,5 en la axila. La fiebre decimos que es subjetiva cuando el paciente relata la sensación, pero no la ha medido, y la definimos como fiebre cuantificada, aquella en la cual utilizamos termómetro y dijimos cuál era el valor exacto de la temperatura. Nuestro paciente tenía una fiebre cuantificada, pues nos dieron que tenía 38 grados centígrados. Visceromegalias son los aumentos de tamaño de órgano. Y si se trata del hígado, hablaremos de hepatomegalia, que es el vaso, una esplenomegalia. En la historia nos decían que el paciente no tenía visceromegalias. Espero que con este recorrido rápido que hemos hecho, ustedes entren nuevamente al mundo de la bioquímica y sigan disfrutando como han hecho hasta ahora.